Canal cristiano Uno en Cristo. Desde Córdoba, Argentina. Presenta emisiones en vivo con sana doctrina, sin religión, con el fin de alentar a congregarse en casas de familia, esperando al novio. Producciones Uno en Cristo, inicio de emisiones en vivo, 28 de junio del 2020. Hola hermanos queridos del grupo de WhatsApps. ¿Cómo andan mis queridos amigos, hermanos de Uno en Cristo? ¿Cómo andan, amigos? Y bueno, como dice ahí, los amigos de los grupos de WhatsApps, YouTube y Face. Para todos mis amigos, qué hermoso hoy, es 12 del 11 del 2020, o sea, 12 de noviembre del 2020. Qué hermoso día hoy, lo que compartieron los hermanos. Qué hermoso día, qué hermoso tema. Donde dice justamente la Biblia que no hay que dejar de congregarse. Es impresionante cómo pega esto y cuántas preguntas nos han hecho al respecto. Y ahí justamente lo que compartía uno de nuestros hermanos de Buenos Aires, Pablo Nogués. Ahora tenemos que hablar de país, Argentina, Buenos Aires, Pablo Nogués, nuestro hermano Oscar. Él hablaba justamente del tema de juntarse en la casa, que se juntan en familia y hay nuevos hermanos que venían todos de la misma iglesia, templo físico, mal llamado iglesia, o sea, el lugar de congregación, y que están estudiando el tema ese, dónde congregarnos, qué nos dice la Biblia, si le podemos dar una mano. ¿Cómo no, mi amigo? Por supuesto que sí. Para eso estamos. Tenemos que ir a la historia bíblica para poder comprender esto, para que quede bien claro y preciso. En estos últimos años hubo mucho engaño de parte de gente que no ama a Dios de corazón, de servidores públicos pagos en el nombre de Cristo, servidores a sueldo. Y justamente hay que decir la verdad, cómo fue la cosa. Y en estos últimos 20 y pico de años se ha llamado mal, se le ha puesto mal en lugar de congregación, se le ha llamado la mal llamada iglesia. Porque la iglesia, de lo que nos dice la luz de las escrituras, es que la iglesia es la gente, no el lugar. Vamos a dar un ejemplo. Me encantó a mí lo que compartía el hermano Ariel, lo que compartía el hermano José. Es un interesantísimo tema. De hecho nos toca muy de lleno a todos, tanto cristianos que estén aprendiendo, cristianos que se han apartado o se sienten apartados, lejos de Dios, que se han movido en otro tiempo con una fe que ahora es como que les cuesta volver a esa fe que tenían en un tiempo, a ese primer amor, eso hermoso que vivimos siempre cuando recibimos de corazón al Señor por primera vez. Ese nuevo nacimiento es algo hermoso que no se puede describir. Pero digo, vamos a tratar de hacer una síntesis, porque el tema la verdad que es bastante extenso por la cantidad de ejemplos que hemos tenido en todos estos años con respecto a todas las preguntas que nos han hecho sobre este tema. ¿Qué es congregarse para un cristiano? ¿Qué era congregarse en aquel tiempo? ¿Qué era congregarse hace 25 años? ¿Qué era congregarse hace 20? ¿Qué era congregarse hace 10? ¿Qué es congregarse hoy? Y la verdad que todos esos años hubo muchísimos cambios. Lamentablemente hay que decir
que cambios para mal, porque la Biblia no habla de cuando habla de congregarse, no está hablando de lo que se está hablando hoy, de dejar de ir a un lugar físico. Le voy a poner un ejemplo bíblico. En Hechos 2:2, cuando desciende el Espíritu Santo, cuando comienza a la iglesia, cuando sopla y dice que sopla de su espíritu del cielo, de ese espíritu que proviene de lo alto, desciende el Espíritu Santo. Había gente congregada en un determinado lugar y ese lugar era alquilado, era un lugar de paso, y de ahí nunca más, de ahí más salieron. Luego de eso comenzaron a predicar con el fuego del Espíritu Santo. Los discípulos y todas las personas que estaban en ese momento eran aproximadamente 70, por lo que dice la Biblia. Creo que la Biblia habla de 70 exactos, por algo lo dice. Y ellos comienzan a predicar y nunca más fueron a ese mismo lugar. De hecho, tenemos citas bíblicas que la iglesia, llamados los del camino, porque eran seguidores de Cristo, como Cristo siempre hablaba que Él era el único camino, entonces todos los que aún no eran cristianos los veían como caminaban los discípulos y le decían: estos son los del camino. Así comenzó la iglesia. 300 años, 3 siglos perseguida, y se juntaban en casa de familia. La iglesia supuestamente oficial, la de los judíos, perseguía a la iglesia verdadera, que era gente que confiaba y que caminaba en Dios a través del Hijo, habiendo recibido, reconocido al Hijo en esa muerte de cruz y esa fe inamovible. De hecho, cuando Pablo le decía a unos que les preguntaban ahí qué tenían que hacer para ser salvos, qué tenían que hacer, le decían que tenían que confesar con su boca que Jesucristo era el Señor, y eso significaba dar la vida, porque los cristianos eran perseguidos, estaban en una casa o en un lugar adorando a Dios, orando, sabían que eran cristianos porque ellos hacían la diferencia, que lo eran. Entonces de golpe irrumpían en la puerta de una casa y se lo llevaban detenido, y ellos daban la vida por esa causa. Eso está muy lejos hoy de las iglesias, de la gente que forma el cuerpo de Cristo de hoy. Está muy lejos de eso. Y acá lo podemos ver justamente en Hebreos 10:25, donde habla claramente que Pablo dice en su palabra, en la palabra del Señor, en sus cartas, en sus libros, escritas a los hebreos, dice en el 10:23: mantengamos firme sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. 24: y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuanto veis que aquel día se acerca. Imaginen ustedes si esto se hablaba en aquel tiempo, cuánto más tenemos que hablarlo hoy. Resulta ser que con el paso de los años, si vamos a la causa de hoy, de los pastores que predican el Evangelio dentro de un templo físico mal llamada iglesia, y donde se juntan ahí hermanos con un mismo sentir, están muy lejos de esperar ese día, porque de hecho, aparte que los sorprende esta profecía bíblica, están muy lejos de esperar al Señor. El único sentido que tenía congregarse en aquel tiempo era esperar que venga el Señor, hacer su juicio, el juicio que Él había prometido para los moradores de la tierra, pero antes de eso había prometido a la iglesia que los iba a venir a buscar, a su cuerpo, y que los
iba a completar la obra, llevándoselo para salvación eterna. Entonces, hoy podemos ver que la gente que se quiere congregar, o antes de la pandemia que se querían congregar, no lo hacían con un corazón dispuesto a esperar en el Señor, sino que lo hacían con el fin de ser bendecidos en la tierra. Y ahí está el problema. Ahora se puede llegar a entender por qué el Señor permitió esta pandemia mundial llamada por el hombre. Pero es una señal para la iglesia, el cuerpo de Cristo. Una cosa es la iglesia es la gente, es el cuerpo de Cristo, es el templo del Espíritu Santo. Y otra cosa es el lugar de reunión físico. Hoy, ante esta pandemia mundial, por eso alentamos a todos que se congreguen en su propia casa. En su propia casa, donde dos o más en mi nombre. Si hay una persona sola, lo mismo. Porque los mejores eventos celestiales, las mejores cosas vividas por gente que estaba sola, justamente los mejores encuentros que tuvo Dios de los cielos, y la gente más usada por Dios es la gente que está sola, es la gente que está sola físicamente, es la gente que busca intimidad con Dios de los cielos, en vez de buscar el roce con la gente. El roce con la gente es muy hermoso. De hecho, quien les habla consiguió todo en las congregaciones, consiguió todo en la juntada. Es hermoso. Estamos hablando hace 20 años atrás. Era hermoso. Acá en Argentina, en Córdoba, era hermoso esperar el fin de semana o en la semana si había alguna reunión para juntarnos con nuestros hermanos y alabar a Dios. ¿Qué mejor que eso? Nada. Pero se enseñó mal, se enseñó como que eso era obligatorio, como que si no ibas a ir a ese lugar, si no ibas a ese lugar, era como que te alejabas de Dios, y es todo lo contrario. Uno de los graves problemas, por eso la gente no está preparada para irse, es justamente eso. Se enseñó mal el significado de la verdadera iglesia, se enseñó mal el gusto de quererse congregar en un lugar físico, que es el lugar de congregación. Pero la gente tendría que haber ido de otra manera a esos lugares, y más en los últimos tiempos, y mucho más un poco antes de esta pandemia. Y ahora es muy probable, tal vez quizá a lo mejor, que nunca más podamos volver a esos tiempos de que la gente se congregue nuevamente en un lugar ajeno que no sea su propia casa. Es muy probable que Dios permita eso. Entonces, tan solo esas cosas de hace muchos años quedará en el recuerdo. Entonces, ¿por qué certificamos que Dios permitió esto en su eterna inteligencia y sabiduría? Muy simple, porque ahí en ese lugar no se preparaba la gente para este momento. Se hablaba de cosas terrenas, como que Dios los quería bendecir y que si no iban a ese lugar era puro pedir cosas materiales. Se manejaba dinero, se pedía descaradamente dinero, y a la gente se la culpaba si no iba a ese lugar. Y encima se lo ponía en una lista. En algunos casos pasó así, no en todos, pero en la gran mayoría pasó así. De hecho, incluso con gente que preparaba. Estaba escuchando al hermano José, y era muy linda la idea de lo que era la visión celular. Era hermosa, porque te da la posibilidad a todos de compartir la palabra en una casa de familia. Pero después vimos todo lo que pasó, que se lo obligaba a la gente, y era todo comercio. Entonces estaba muy lejos de esa fe genuina en Cristo. Y después la palabra que se predicaba dejaba mucho que desear. Se lo preparó más a ser habitante de la tierra sin coronavirus que esperar en la venida de Cristo. Entonces no se hablaba de una fe genuina. La palabra era muy blanda, no se lo invitaba a morir. Siempre se lo invitaba a vivir con abundancia terrena y poca
vida celestial, poco espíritu, poca vida espiritual, poca intimidad con Dios. De hecho, la gente iba a los domingos por liturgia, por religión, y después de lunes a sábado estaba su corazón muy lejos y estaban ensimismados en sus problemas, sus pasiones, sus deseos carnales, y estaba muy lejos de ser una persona humilde de corazón, entender que sin Cristo no puede hacer nada. No se le enseñó casi nada de los cielos, por eso siempre decimos que las excepciones no levanten la mano. Hubo lugares que sí, pero la gran mayoría no. Entonces, acá lo que hace referencia a Pablo era que en aquel momento la gente justamente tenía miedo de congregarse, algunos, otros lo hacían por justamente igual que ahora, por seguir lo terrenal. No entendía esa muerte de cruz, y siendo que Pablo y todos los apóstoles enseñaban lo que era la fe genuina cristiana. Sin embargo, el problema de hoy y de los últimos años, mucha gente, así como nosotros, nuestro grupo, hace 14 años, si vamos al caso de los religiosos y los que hacen liturgia, de invitar a gente a reunirla en un lugar que le llaman ellos iglesia, hoy justamente esos son los que condenan a la gente que no van a esos lugares, como que no están bajo la cobertura de ese hombre. Otro error garrafal. Pablo no estaba diciendo eso ni haciéndose referencia, sino a la gente que no se congregaba por temor, por desamor, no porque no podía, no porque no querían ir y a veces no podían, pero eso no se los culpaba, se culpaba a esa gente que pudiendo no iba a esos lugares, pero más que todo no se juntaba con ninguno de los que profesaban esa fe y se juntaban en casa de familia. Era como que Pablo hacía referencia como que la gente no quería participar, sea por miedo, por falta de fe, por fluctuante, por no sé, por no ser de buen testimonio, etcétera, etcétera. Pero hoy es al revés. La gente entendida busca intimidad con Dios, primeramente una relación personal en su casa. Hoy los que mejor parados están en Cristo son los que se juntan en una casa, sea su propia casa o sea la casa de algún vecino, amigo, conocido, familiar, y se juntan en el nombre del Señor. Ahí es donde está la presencia de Dios, porque así fue siempre. En la Biblia siempre se habló de ese tema. Entonces, pasando en limpio, acá el tema hoy, ante esta pandemia mundial, no necesitamos ir a esos lugares. De hecho, no conviene más ir a esos lugares. Primero y principal porque ellos lo hacen por dinero y obligan a la gente. Encima, acá venían hermanos muy heridos cuando nosotros los invitábamos a un lugar que vayan y escuchen la palabra, muy heridos por el hecho de que se dieron cuenta de que pedían alevosamente dinero y encima hacían una lista de gente que no llevaba dinero. Mucha gente iban a buscar solamente, iban por los panes y los peces, bendición terrena, no iban a buscar a Dios de corazón, no iban a adorar a Dios, no le daban gracias. Cuando tenían un problemita aparecían y se movían como emoticones. Cuando estaban tristes, les salían malas cosas, estaban tristes, defraudados, como que Dios los abandonó. Y cuando les salían bien las cosas estaban contentos y le daban gracias a Dios porque les salieron bien las cosas. Entonces eso no es una fe genuina en Cristo. De hecho, en ningún momento en la Biblia habla de eso, de que Dios te tiene que andar por detrás tuyo, o el Hijo de Dios iba a andar detrás tuyo, o el Espíritu Santo iba a andar detrás tuyo, o detrás de las personas para que les salgan bien todas las cosas en la tierra. De hecho, Jesucristo dijo de que íbamos a tener aflicción, pero debemos confiar porque Él nunca nos iba a hacer falta nada.
por lo menos en lo que respecta a lo básico, por ejemplo, comida y bebida. Entonces, a esto quería recalcar sobre todas las cosas para el hermano Oscar, porque si vamos al caso, nosotros hace 14 años no nos congregamos. Sin embargo, nunca dejamos de estudiar la palabra, nunca dejamos de tener intimidad con Dios, nunca dejamos de predicar el Evangelio. Que dejamos de ir a esos lugares, obvio, dejamos de ir a esos lugares, comenzamos a congregarnos en casa de familia y a hablar, enseñar, ayudar, exhortar, tal cual como dice acá. Y no veíamos la hora que llegue el día. Generalmente nos juntábamos 2 veces a la semana, a veces una, según corresponda. También había gente que tenía distintos horarios de trabajo, esa era otra. Estamos en tiempos peligrosos, estamos en tiempos de mucho engaño. Mucha gente hoy no está bien parada en la fe. De hecho, lo va a sorprender la próxima profecía, el éxodo del cristiano. Cuando Jesucristo venga a buscarnos, venga a buscar la iglesia, a muchos los va a sorprender por su falta de intimidad con Dios. Entonces, la siguiente recomendación para todos los hermanos pertenecientes al grupo de WhatsApp de Uno en Cristo y todos aquellos que tengan la posibilidad de escuchar este audio. Acá el tema pasa porque la gente quiere buscar de Dios y eso Dios ya lo sabe. El tema es que también tenemos que ser entendidos y hay que promocionarlo a esto, de que es muy probable, como esto va a ir en aumento, por miedo, por maldad, por lo que sea, todo esto lo aprovecha Satanás para su reino. Entonces la gente va a estar defraudada, mucha gente se siente apartada porque no va a estos lugares donde se juntaban esas masas que últimamente se parecían mucho a lo que es el Facebook. El Facebook, por ejemplo, gente que tiene muchos amigos, supuestamente muchos conocidos, supuestamente muchos hermanos. Sin embargo, no es así. Las grandes masas de las iglesias justamente cada vez se hicieron más facebookeras. Ni siquiera se saludan, ni siquiera se hablan, ni siquiera se conocen. Y sin embargo, va mucha gente que ni siquiera se conoce. En cambio, muy diferente a lo nuestro, que nosotros nos conocíamos todos. Y si había alguien nuevo, lo hacíamos sentir como que siempre lo conocimos. Era muy diferente. Entonces, alentamos a nuestro hermano Oscar que él, mientras pueda, a seguir haciendo esa reunión e invitando a gente, que lo siga haciendo. Nosotros vamos a estar orando por él, que lo siga haciendo. Pero también tiene que hacerle entender a este hermano Oscar, a la gente, que en cualquier momento, sea por miedo o sea por lo que sea, no van a dejar mover a la gente de su propia casa. Entonces es muy importante los grupos de WhatsApp. Es muy importante formar un grupo de WhatsApp para contener a la gente y seguirla alentando y exhortándola para prepararla para la venida de Cristo. Eso quería recalcar, eso quería explicar, eso es lo que quería decir. Y he respondido muchas preguntas que nos han hecho a lo largo de todo este año, cuando comenzó todo este tema de esta pestilencia mundial llamada pandemia mundial por el hombre, profecía bíblica para los cristianos entendidos y preparación para la iglesia del cuerpo de Cristo, que prontamente va a venir a ser sacado de la tierra. Sin más que decirle cualquier cosa, nos preguntan. Podemos ver muchos ejemplos históricos. Ahí ya les voy a subir un libro, o por lo menos el título, para que lo busquen en internet. Lo que era la iglesia antigua, la primera iglesia, cómo se congregaban ellos. Y por eso se puede entender claramente lo que quiere decir en Hebreo 10:25. ¿Por qué hacía referencia a Pablo? Y hoy se tomó como amenaza de si no vas a estos lugares como que no sos cristiano. Y ahí es donde apuntamos.
Y ahí donde nosotros nos ponemos en contra de eso, porque eso es una mala intención. Gente se siente apartada al no ir a estos lugares. Y quiero decirle y alentarlos que busque en intimidad con Dios y el Señor le va a confirmar todo esto a través de la palabra y de gente de testimonio y de gente cristiana que predique de verdad el Evangelio. Les mando un saludo, un fuerte abrazo a la distancia. Me encantó lo que han compartido hoy, la verdad. Los felicito a todos aquellos hermanos que han compartido, caso de Ariel, José y lo de Oscar. Así que les mando un saludo a la distancia y como digo siempre, nos veremos cuando nos veamos.